2017, cuando se impusieron las primeras sanciones a algunas autoridades, y luego 2019, cuando efectivamente se le imponen a PDVSA, de donde proviene la mayor cantidad de recursos y de divisas que tiene nuestra economía. Bienvenido. Gracias, Mariana, por la invitación. Saludos a toda la teleaudiencia. Fíjate que bueno el tema, Mariana, porque la gente tiene una concepción bastante errada del tema de las sanciones, porque le da un cariz habitualmente político y piensa que lo que están sancionados son los políticos. Y realmente de 926, señores, sanciones que hay contra Venezuela, solamente 163 son contra políticos o gente relacionada con la política. Y nada más y nada menos que 763, la gran mayoría son contra el país. Y cuando digo contra el país me refiero fundamentalmente a sectores, como tú mencionaste bien, sector petrolero, PDVSA, por ejemplo, y todo lo que es la comercialización y producción de crudo en Venezuela. Y además el Banco Central de Venezuela, nada más y nada menos. Por añadidura, el otro sector que está sancionado es el sector financiero. No solamente el Banco Central y Bandes y el Banco de Venezuela y bancos ligados al gobierno venezolano, al Estado venezolano. Todo el sistema financiero, todo el sistema bancario, indirectamente está sancionado porque está bloqueada la posibilidad de sacar dinero de Venezuela y recibir dinero de Venezuela. Así como tú bien mencionabas, muy inteligentemente además, que la economía venezolana ha dependido históricamente del petróleo. Estamos hablando que antes de las sanciones, en el 2017, el 95% de los ingresos de Venezuela por exportación era por temas petroleros. Si obviamente sancionan la posibilidad de producir y comercializar crudo venezolano, mira, la mayoría de la fuente de ingresos de Venezuela merma y cae. Tanto es así que, fíjate, ocurre una cosa interesante, porque la gente dice, bueno, ya antes de las sanciones el gobierno estaba manejando mal la economía. Yo no estoy diciendo que no, yo considero y estoy en contra de muchos elementos, cuestiono muchos elementos de la administración del gobierno antes de las sanciones. Pero antes de las sanciones, desde el 2017, tú mencionaste la fecha, 2017, primeras sanciones que ponen contra el país, no contra los políticos, contra el país. Contra el país se producían 2 millones de barriles diarios de petróleo. Era menos lo que se producía antes, y eso podemos echarle la culpa al Estado o al gobierno del manejo administrativo, pues, o inadecuado manejo de PDVSA. Sí, pero después de las sanciones, esa producción de 2 millones ha bajado y bajó desde el 17 al 20 a 300.000 barriles. Hoy en día estamos en una discreta recuperación de esa producción, estamos en 800.000 barriles diarios en promedio, pero la verdad es que las sanciones, y eso no lo digo yo, lo dice Jeffrey Sachs, que es un economista súper connotado en la Universidad de Columbia, súper gringo además el tipo. Lo dicen estudios que han hecho WOLA, que es la Oficina para Asuntos Latinoamericanos de Washington, de Ford for Freedom, que es una organización de derechos humanos americana también, que te dice, mira, las sanciones que son contra individuos, políticos, allegados a políticos, bueno, definitivamente no fregan a toda una nación, pero cuando pones sanciones contra el sector productivo de un país, asumiendo además, como tú bien dices, la economía venezolana ha girado en torno al petróleo y la producción petrolera, y sancionas eso, lo que estás fregando es a todo el mundo, a todos los ciudadanos, no a los políticos. Tanto es así que lo que motivó originalmente las sanciones americanas contra Venezuela, pues son sanciones del Departamento de Estado americano contra Venezuela. Fundamentalmente era producir cambios políticos y para ser más claro y sin hablar era sacar a Maduro del poder en su momento. Estamos hablando del 2019 particularmente, con la salida del gobierno de interino que hubo desastroso. Pero bueno, la conclusión es, ¿han logrado sacar a Maduro del poder? No. ¿Han producido algún tipo de cambio político? No. Entonces las sanciones fueron fallidas. Aumentaron la corrupción. Lamentablemente. Aumentaron la corrupción y bueno, buen ejemplo de eso lo tenemos en lo que pasó en movimiento de PDVSA recientemente en marzo de este año. No, y en el mismo interinato. Y el interinato no se cuenta. Yo ni quiero hablar de eso porque van a decir que bueno, que uno tiene una cosa contra la oposición, pero sí, aumentaron la corrupción porque además... Haces todo más opaco, haces que todos los sistemas sean mucho más opacos porque los sistemas y los países van a tener que seguir adelante. Tienes que esconderte para vender petróleo. El petróleo venezolano tiene que venderse escondido y de descuento barato. Ahora, hoy día hay un tema sobre efectivamente, y hay un debate sobre efectivamente si las sanciones nos han afectado a todos los venezolanos o no. Está ese debate sobre que había un mal manejo de la economía antes de esto, que habíamos caído ya más de 1.100.000 barriles específicamente desde que Hugo Chávez había llegado al poder en su momento, de lo que era la producción petrolera hasta el año 2017. Ahora, luego de allí hay gente que señala que hay 1 millón de barriles que se perdió por sanciones y otro 1 millón que, bueno, ha sido parte de lo que algunos han denominado autosanciones. Algunos cuestionan que esto efectivamente sea así, que levantarle las sanciones a Venezuela podría ser darle un aliento al gobierno de Nicolás Maduro.
Ahora, ¿cómo demostrarle al mundo que efectivamente las sanciones nos han afectado a todos los venezolanos? El ingreso petrolero, efectivamente tenemos que escondernos para vender petróleo. Hoy día los venezolanos no sabemos a qué tasa estamos vendiendo ese petróleo, cuál es el valor de descuento que se le está dando. Desconocemos las cifras efectivas del Producto Interno Bruto porque Banco Central de Venezuela tampoco las publica. ¿Cómo le expresamos al mundo efectivamente cuál ha sido el efecto que eso ha tenido en nosotros como ciudadanos, en un país que no es una figura política? Es muy interesante porque tú tienes dos aristas acá, que es la comprensión puramente económica y hay medidas econométricas, quizás no tan de una rigurosidad científica enorme, pero sí hay medidas econométricas para saber qué tanto se estaba afectando la economía nacional antes de las sanciones, que era una tasa de disminución en la producción petrolera del 1% mensual. Después de las sanciones, eso se incrementó al 5%. De alguna manera, tú podrías tratar de hacer un análisis progresivo, nuevamente, para los académicos, sin una rigurosidad académica enorme, y poder decir, mira, por temas de mal manejo, inadecuadas inversiones sobre petróleos de Venezuela, etcétera, se produjo definitivamente una caída en la producción importante y seguramente iba a seguir cayendo. Pero las sanciones sí determinaron el hecho de que no tuviéramos la posibilidad de recurrir a financiamiento internacional para poder invertir sobre la infraestructura petrolera venezolana. Pero además las multinacionales que hacían vida en Venezuela, claro, la gente, el 60% de la producción petrolera antes de las sanciones está en manos de las multinacionales y salieron todas despavoridas en el 2019 y ahorita es que está iniciando Chevron nuevamente con la licencia que dio la OFAC hace apenas un año. Bueno, ni siquiera llegamos al año, en noviembre del año pasado. Pero bueno, si nos vamos más al tema social, que eso es algo crítico, uno tiene la posibilidad de recoger testimonios, que por cierto, valdría la pena compilarlos rigurosamente y mostrarlo a una corte internacional para que se den cuenta que se están cometiendo delitos contra ciudadanos a pie. Una anécdota cortica. Ustedes se recuerdan cuando estábamos tratando de comprar vacunas en plena época de la pospandemia del 2021, que hubo fondos del gobierno venezolano que fueron atrapados en un banco en Suiza, en el UBS, que hoy en día ese banco está en desaparición. Fondos del gobierno venezolano en UBS atrapados por un bloqueo preventivo por congelamiento. Eso demoró 2 meses, ¿ok? Que se hiciera pagos a la Organización Mundial de Salud para adquirir vacunas. Pero no solamente eso. Recogiendo aquí y allá anécdota. Nuevamente voy al ejemplo de las vacunas. Cuando Venezuela trató de voltearse a comprar las primeras vacunas, Mariana, y dijimos, ¿sabes qué? Dijeron las personas que están encargadas. Esto yo lo he recogido fundamentalmente de doctores, de médicos, qué sé yo, que estaban trabajando fuertemente en eso y trataron de adquirir vacunas alemanas de la Janssen. La Janssen dijo, no te puedo vender por tu bloqueo financiero y por tus sanciones. Búscate un distribuidor mío. Bueno, yo sé que mucha gente se volteó en el mundo para decir, mira, esta es de la Janssen, se pone una sola vacunita, no hay que estar haciendo toda la logística para 3 vacunaciones. Es un momento complejo que vive Venezuela económicamente. Bueno, la mejor alternativa es una sola vacunita. Podemos tener testimonios, pero así, reales, donde doctores se voltearon sobre distribuidores de la Janssen y consiguieron las vacunas, pero a 300% el precio de base. Así podríamos pasar toda la tarde aquí, Mariana, contando anécdotas de gente que ha tratado de importar material de diálisis, de gente que ha tratado de importar prótesis para cirugías óseas. Sin hablar mucho de esto, personas que tienen dinero en efectivo que necesitan colocarlo y tienen que pagar altas tasas de interés para bancarizar algún dinero a través de nuestro mismo sistema bancario. O si usted quiere recibir un pago del exterior o hacer un pago del exterior, le cobran comisiones del 5, 10, 15 y más por ciento. Y hasta más por ciento.